Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Tardes. Ya está. La última clase quedé de explicarles cómo resolver una ecuación diferencial, pero como el objetivo de las transformadas de Laplace es resolver ecuaciones diferenciales, eh, entonces ese hecho de que vamos a resolver ecuaciones diferenciales lo vamos a ver en cualquier clase que veamos posteriormente, en cualquier clase. Posiblemente esté resolviendo una ecuación diferencial en cada clase, posiblemente. El objetivo es explicar, uno de los objetivos es explicar las propiedades de la transformada de Laplace, pero el objetivo principal es resolver ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace. Obviamente ustedes no pueden resolver ecuaciones diferenciales si no conocen las propiedades, entonces mi objetivo inicial va a ser enseñarle propiedades y mi segundo objetivo es enseñar a usar a resolver ecuaciones diferenciales. Bien, entonces la clase de hoy nos toca ver propiedades operacionales. Propiedades operacionales. Así se les llaman a las propiedades de la transformada de Laplace. Propiedades operacionales. Bien, entonces veamos esta. En el libro de texto de Denis Silas aparece propiedades operacionales 1 y propiedades operacionales 2. Vamos a ver si puedo ver cuáles son la diferencia. No puedo ver ahorita la diferencia. 83. Bien, las propiedades operacionales 1 son traslaciones en el eje S y en el eje T. Recordemos que las gráficas de las funciones f minúscula y f mayúscula, f minúscula normalmente son gráficas, están en el dominio de t. Este es f minúscula. Ustedes pueden cambiar la x por la t, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces ustedes pueden decir que el dominio es x o que el dominio es t, como quieran decirle. Recordemos que hasta el momento las funciones que hemos aprendido a transformar son 5. Son funciones lineales, son funciones exponenciales, son funciones polinómicas de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 5 y así, ¿verdad? Y también hemos visto funciones senoidales y funciones cosenoidales. Las polinómicas que hemos visto de grado 2 son para dominios restringidos, ¿verdad? Si la función cuadrática es de esta forma, ahora el dominio es para mayor que 0, solo sería de esa forma. Si la función cúbica era de esta forma, entonces ahora solo veríamos de esta otra forma. Solo el dominio restringido para t mayores que 0. Si las funciones lineales eran de esta forma, ahora solo vamos a ver gráficas de esta otra forma. Solo para t mayores que 0. Si las exponenciales eran de esta forma, el dominio restringido solo sería de esta forma. Si vamos a ver logarítmicas y tangentes inversas, ¿verdad? Ahora, existen funciones en el dominio de t. También existen funciones en el dominio de S, solo que estas funciones se llaman transformadas de Laplace. A veces se utiliza la S
y a veces se utiliza otra letra cualquiera, sigma, por ejemplo, y siempre significa transformar el Laplace. Ya vamos a ver en qué caso vamos a utilizar el sigma. Los dos son valores del dominio, son variables del dominio S o dominio sigma. Y normalmente son funciones racionales. Las transformadas de cualquier función que hemos visto, polinómicas, lineales, exponenciales, senoidales, cosenoidales, son funciones racionales. Ahora, estas funciones, vamos a hacer que fuese una lineal. Entonces, esta es la función y igual a t, y esta es la función y igual a 1 sobre s. Pero este sería y mayúscula. Entonces, existen dos traslaciones. Esta función y igual a t se puede desplazar para la derecha o hacia la izquierda. Se puede desplazar esa función y igual a t. Normalmente se desplaza a la derecha. Normalmente se desplaza, perdón, hacia la derecha. Algebraicamente, o sea, conceptos de 110 que ustedes conocen, se puede desplazar hacia atrás, o sea, hacia la izquierda, hacia adelante, o sea, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Se puede desplazar así la gráfica. Nosotros en ecuaciones diferenciales solo vamos a ver desplazamientos hacia la derecha, hacia la derecha. ¿Cómo desplazan y igual a t hacia la derecha? Por ejemplo, esta función nueva, ¿ves? Que les voy a dibujar en azul. ¿Cómo se llamaría esa gráfica? Y igual a esa gráfica que está en azul y esta otra gráfica que está en azul, tanto en T, tanto en S. ¿Cómo se llamarían esas dos gráficas? Bien, la primera gráfica que está en azul se va a llamar y igual a t 2t. más 2t. No, vamos a ver, si se desplazó hacia la derecha, T más 1. sería, vamos a ver, permítame, vamos a ver, suponiendo que este fuera un 1, sería, si y vale 0, t menos 1 sería t menos 1. Hagan que la y valga 0, ¿cuánto valdría t? Ahí, en ese punto, en ese intersecto. Entonces t vale 1, entonces la gráfica sería t menos 1. Si lo quieren desplazar un poco más, sería t menos 2. Si lo quisieran desplazar un poco más, sería t menos 3. Entonces vean cuándo se desplaza hacia la derecha, cuando se le resta a la variable t. Cuando se le resta a la variable t, se desplaza hacia la derecha. Lo mismo pasaría con esta otra gráfica que está en azul. Suponiendo que aquí era 1, vamos a creer que este es 2. Entonces, ¿cómo sería el desplazamiento? ¿Cómo sería el desplazamiento? Sería, la que está en azul sería y igual a 1 sobre s menos 1. Sería 1 sobre s menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque se desplazó una unidad hacia la derecha. Ese menos 1 me dice que se desplazó una unidad hacia la derecha. Este menos 1 significa que se desplazó originalmente una unidad hacia la derecha. ¿Cuál es la gráfica original? Pues t. T era la gráfica original para la primera gráfica, y para la segunda gráfica original, ¿quién era la gráfica P para la segunda gráfica en azul? ¿Quién era la gráfica original? Pues 1 sobre S. Este menos 1 solo significa que se desplazó una unidad hacia la derecha. Se nota que hay un espacio de 1, unidad. Se nota en cada gráfica que hay un espacio de una unidad. Ese es un desplazamiento hacia la derecha. Eso son lo que vamos a estudiar ahorita, los desplazamientos hacia la derecha.
y con propiedades operacionales las vamos a tratar. Bien, entonces continuemos. Se presentan varias propiedades operacionales de la transformada de Laplace que ahorran trabajo y permiten construir una lista más extensa de transformadas. Vea la tabla al final de la presentación. Al final de esta presentación van a encontrar varias transformadas. Ya están todas las propiedades, la mayoría de las propiedades operacionales. Estas son todas las transformadas de Laplace que vamos a tratar de utilizar en esta clase. Creo que con estas son suficientes. Ahora, en su página en el campus virtual y en Teams hay otras más propiedades que está elaborada por otro profesor, entonces ustedes también la pueden usar, cualquiera. Pueden usar esta, pueden usar la otra. Solo sépanse que existen esas propiedades ya. Ahí están incluidas todas. Bien, entonces comencemos con la primera. Dice, ya no vamos a utilizar la definición. ¿Cuál es la definición? La integral de menos infinito hasta hasta de t a más infinito del kernel e a la menos st por la función que queremos transformar. Esa es la definición. Y esa es la definición. Y la otra sería, bueno, ya no vamos a utilizar esta para resolver transformadas. Tampoco es que existen ya definidas, como por ejemplo, cuál es la transformada del logaritmo de t. No es que ya existe una transformada definida para ello, o cuál es la transformada de una tangente inversa de t. Ustedes van a tener que usar propiedades para resolver estas dos funciones. Con puras propiedades operacionales van a resolver esas dos transformadas, la del logaritmo de t y la tangente inversa de t. Las únicas que ustedes se tienen que memorizar son las monómicas, sí, las monómicas y las de grado n, las constantes, las senoidales, las cosenoidales y las exponenciales. Esas son las 5 que se tienen que memorizar. Las otras las tienen que calcular con propiedades operacionales. Bien, entonces antes conocíamos la transformada de una exponencial, que era la transformada de cualquier exponencial es 1 sobre s menos alfa. Esa es la transformada de cualquier exponencial. Ahora, ¿qué pasa si esa exponencial está multiplicada por una función? Digamos, una exponencial multiplicada por un seno o por un coseno o por un monomio, perdón, de grado n o por una constante. ¿Qué pasa si esa exponencial se multiplica de esa forma? Eh, entonces esta sería la transformada. Cuando la exponencial está multiplicada por cualquier función, esa sería una transformada. Si ustedes notan, la variable s está trasladada la variable s hacia la derecha. Esto se le llama primer teorema de traslación. O sea, como que antes f de s ya la conocían ustedes, digamos que era esta función. Esta función se llama f de s y la trasladen, entonces ahora sería esta que está en azul. Esa sería f de s menos alfa. El punto es que S menos alfa significa traslación hacia adelante, traslación hacia la derecha. Eso significa S menos alfa, una traslación. ¿Cuándo se logra esa traslación? Pues cuando originalmente una función está multiplicada por una exponencial. Cuando originalmente cualquier función que queremos trasladar está multiplicada por una exponencial. Entonces ahí ocurre una traslación y es la traslación en el eje S. Traslación en el eje S. También existe una traslación en el eje T, ¿verdad? Vamos a verlo después.
Para calcular la inversa de una traslación, se debe reconocer primero la función. O sea, ustedes les dan una traslación. Si en un examen o en una prueba o en una tarea o en un foro, les van a dar la traslación a ustedes. Entonces, quítenle la traslación, quítenle el menos alfa y reconozcan la función sin trasladar, o sea, reconozcan la función original. Luego transformen esa función original en t, en el dominio de t, ¿verdad? Si está en el dominio de S, ahora lo van a transformar en el dominio de t. Luego, la traslación que le quitaron la convierten en una exponencial. Así de simple. Si a ustedes les dan una función trasladada, primero quítenle la traslación, luego transformen inversamente esa función original y lo multiplican por la exponencial. ¿Por qué la van a multiplicar por la exponencial? Porque originalmente tenía una traslación. Originalmente tenía una traslación. Yo les mencioné que la traslación surge porque porque está multiplicada por una exponencial, una función cualquiera. Las exponenciales normalmente trasladan, si lo quieren ver de esa forma. Las exponenciales multiplicadas a cualquier función, lo que hacen es trasladar la transformada, ya sea inversa o normal, de la función. Porque también existen exponenciales en el dominio de S. Sería alfa S, por decirlo así, multiplicada por f de S. También existen esto. Y esto es lo que vamos a ver en el segundo teorema de traslación. Ahorita enfoquémonos solo en el primer teorema de traslación. Bien. Este procedimiento se resume con los símbolos de la siguiente manera. La función que quiero transformar es una función trasladada. Le voy a quitar esta traslación de esta forma, ¿eh? Así se la quité. Identifico la función original. La función original la transformo inversamente y la traslación la convierto en exponencial. Así se resume en símbolo. Bien. Hay varios tipos de traslaciones. Por ejemplo, no, perdón. Este es otro tipo de función que vamos a ver. No es una traslación. Pareciese que fuera una traslación, pero no. Es una función. Eh, es una función. Es que miren, les digo que parece una traslación porque si yo les digo cuál es una función, grafíquenme la función y igual a 2. Entonces ustedes ubican y igual a 2, ¿verdad? Y igual a 1, y igual a 2. Grafíquenme la función y igual a 2 para el dominio de t a más infinito, o sea, para t positivos. Este es t y este es y. Entonces, ustedes me grafican esta. Esa sería la gráfica de la función y igual a 2. Listo. Ahora, existe este otro tipo de gráfica. Si yo les digo que el dominio, no, mejor dicho, antes comenzaba en t igual a 2, en t igual a 0. Ahora que comienza en t igual a 2, 1 y 2, 1 y 2. Entonces ahora la gráfica comenzaría aquí, ¿verdad? Para allá. Esta sería la misma gráfica y igual a 2. Es la misma gráfica, solo que parece que está trasladada hacia adelante. Tira la apariencia de que está trasladada hacia adelante. Si yo le digo que sí está trasladada hacia adelante, en t igual a 2, entonces, ¿cómo sería en forma gráfica o, perdón, algebraica esa traslación? Les mencioné anteriormente que a la variable t le tendrían que sumar, restar 2, pero como no tiene variable t,
Entonces, no le puedo restar 2 a la variable t. Entonces, sería la misma gráfica, pero no es la misma gráfica. Pareciese que fuera la misma gráfica, pero no es la misma gráfica. Entonces, se le tiene que hacer algo a la segunda gráfica para, para diferenciarla de la primera gráfica. Se le tiene que hacer algo a la segunda ecuación, mejor dicho, para diferenciarla de la primera ecuación. ¿Qué le podemos hacer? Bien, entonces les voy a introducir una nueva función. Esta función se llama función escalón unitario. Dice, la función escalón unitario es una función denominada por u. La u significa escalón unitario. Y esa función tiene 2 valores, vale 0 y vale 1. Va a valer 0 cuando t es menor que a. Y va a valer 1 cuando t es mayor que a. Bien, entonces, o sea, la segunda función, y igual a 2, va a valer 1. Si a 2 la multiplico por el escalón, entonces esto tiene 2 resultados posibles, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí mejor, de otra forma. Y igual a 2. Si a 2 lo multiplico por u, va a tener 2 resultados posibles. ¿Va a valer 0 o va a valer 2? 2 por u vale 1. 2 por 1 es 2. Y 2 por 0 es 0. Entonces la función 2u toma 2 valores, 0 o 2. ¿Cuándo va a valer 0? Para t menor que 2. ¿Cuándo va a valer 2? Para t mayor que 2. Entonces, ¿cuál es el argumento de u? Aquí me dice, ¿ve? Como 2 es el número que estoy calculando, entonces a esa t le resto 2. Esta es la traslación que les mencionaba yo, ¿ve? Este menos a sería la traslación de la segunda gráfica. Esa sería la traslación de la segunda gráfica. T menos 2. Ahora sí ya la estoy asegurando que la gráfica y igual a 2, la segunda gráfica y igual a 2 es diferente a la primera gráfica y igual a 2 porque la segunda está trasladada gracias al escalón U. El escalón U es el que me ayuda a trasladar la gráfica. El escalón U es el que me ayuda a mí a trasladar la gráfica. Ahora solo quiero ver algo. Es que ya les introduje el siguiente tema, traslación en el eje T. Bien, solo les di una introducción a la traslación en el eje T. Preferiría mañana ver este tema para explicarle, porque hay bastantes detalles. Entonces, mañana voy a volver a tocar este tema. Mejor voy a hacer solo prácticas de la traslación en el eje S. Ya me extrañaba a mí porque estoy mencionándole la traslación en el eje T. Eh, entonces, solo enfoquémonos en la traslación en el eje S. Es más sencilla. La traslación en el eje T es más complicada. La traslación en el eje S es más sencilla. Hagamos ejemplos de ello. Bien, habíamos mencionado la traslación en el eje S, ¿verdad? Traslación en el eje S. Y
y la traslación en el eje S solo ocurre cuando tenemos una función conocida, una exponencial multiplicada a esa función conocida y la transformada de todo eso. Entonces la función conocida la transformamos con la transformada de Laplace y la exponencial significa traslación. O sea, en vez de S voy a escribir S menos alfa. Esa es la traslación. Recuerden por qué menos alfa. Recordemos eso porque es una traslación hacia adelante o hacia la derecha. Por eso es menos alfa. Y eso va a ser igual a f de S menos alfa. La traslación inversa funciona lo mismo. La transformada inversa de f de S menos alfa es solo que se explica diferente, ¿verdad? Le quitamos la traslación a la función f y la traslación se la escribimos aparte, S menos alfa. Luego, la función f mayúscula la transformamos en f minúscula. Perdón, aquí me faltó algo. No se les olvide escribir transformada inversa, porque no se le olvide escribir transformada inversa, porque sabemos que f de s no es lo mismo que f de t. Ahí estamos mal. Si creemos que f de s mayúscula, f mayúscula de s es lo mismo que f minúscula de t. Ahí estamos mal. F mayúscula de s, f minúscula de t, f minúscula de t es igual a la transformada inversa de f mayúscula de s. Eso sí es igual. Entonces, que no se nos olvide escribir transformada inversa siempre que queramos encontrar transformada. Es como que ustedes digan que la derivada de x al cuadrado es 2x. Está bien que lo digan. La derivada de x al cuadrado es 2x, pero x al cuadrado no es igual a 2x. Uno, ¿cómo va a saber que lo que quisieron decir era que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x? Entonces ustedes tienen que escribirlo como derivada, ¿verdad? Ahí sí, la derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x. Esos operadores son importantes, ¿verdad? No se les olviden escribirlo. La transformada de f minúscula, le quitamos la traslación a f mayúscula y a f mayúscula y nos queda de esta forma. Y la traslación nos queda de esta otra forma. Luego transformamos inversamente f mayúscula y se nos convierte en f minúscula. Y la traslación se convierte en una exponencial. Listo. Con eso, en teoría, pueden resolver cualquier ejercicio con esa explicación. En teoría, ¿verdad? Vamos a hacer práctica ahorita. Traslación LGS. Bien, entonces vamos a transformar varias funciones. Vamos a trasladar cuando aparece esta exponencial. Cuando aparece este exponencial, ustedes digan, necesito trasladar. Bien, ¿qué vamos a trasladar? Las transformadas de esta constante. Vamos a trasladar la transformada de esta función monómica y vamos a transformar esta función senoidal. Esas tres funciones vamos a trasladar, las transformadas de esas tres funciones. Bien, entonces, como ya saben que va a ser la transformada de cada una de las funciones,
O bien, ustedes hacen su propiedad distributiva solo para estar convencidos, entre comillas, de que vamos a trasladar 3 veces, o de un solo la transforman las funciones y ya saben que la exponencial significa traslación, como ustedes gusten. Entonces, como yo ya sé que la exponencial significa traslación, entonces esta la voy a apartar y ya sé que eso significa traslación. Traslación, ¿verdad? Y lo que voy a transformar son el 9, que es 9 sobre S, el 4t, que es menos 4t, que sería menos 4 sobre S al cuadrado, 4 sobre S al cuadrado, y el seno, que sería 10 veces, sería un medio, sería 5 veces, porque beta vale un medio. El 10 se multiplica por beta. Beta vale, aquí está beta, ¿verdad? Beta es lo que multiplica t. Y beta es un medio. Se multiplica 10 y se convierte en 5 sobre S al cuadrado más beta al cuadrado. Como beta era un medio, sería un cuarto. Un cuarto. Y las tres funciones, como la exponencial afecta a las tres funciones se trasladan. S menos 3. Esa sería la traslación. S menos 3. Ahora traslado lo que está entre corchetes. Me queda 9 sobre S menos 3 menos 4 sobre S menos 3 al cuadrado y eh, un cuarto lo puedo subir al numerador. De hecho, el 4 lo puedo subir al numerador y me queda 20 veces sobre 4 S menos 3 al cuadrado más 1. Solo para dejarlo sin fracciones, sin tantas fracciones. Fracción de una fracción. Esa sería la respuesta. Bien, ahora voy a trasladar, eh, creo que planifiqué un poco mal esta clase porque debí enseñarles también la traslación en el eje T para terminar más rápido. Siento que el tiempo ya está estoy contra la corriente. Sería la transformada de 1 menos, perdón, sería 1 menos e a la t más 3 más 3e a la menos 4t. Coseno de 5t. Bien, entonces lo mismo, recuerden, cada vez que haya exponenciales significa traslación. Entonces solo tengo dos traslaciones. Solo tengo... está trabada la señal. Ve la imagen. No se mira hasta 1 menos... ya apareció. Bueno, está fallando el internet entonces. Como solo hay dos exponenciales, esas dos exponenciales son traslaciones. Solo las dos exponenciales. Ahora vamos a ver cómo las trasladamos. Bien. Ahora vamos a ver cómo las trasladamos. Creo que aquí sí sería bueno la propiedad distributiva.
Aquí sí sería correcta hacer la propiedad distributiva, a no ser que, a no ser que ustedes hagan esto, ¿ve? Voy a convertir el coseno, o sea, voy a transformar el coseno, sería 1, no, sería S sobre S al cuadrado más beta. Beta vale, es lo que multiplica T. Entonces beta vale 5. Entonces sería S al cuadrado más beta al cuadrado. Sería 25. Bien, ya transformé el coseno. Y las traslaciones las vamos a hacer de la siguiente manera. Como son, en teoría, son 3 traslaciones, en teoría. Si quieren ver esto como una traslación, está bien. Entonces esta sería una traslación que obviamente no lo es porque es un 1, es una constante, solo se multiplica. La segunda constante sería, vuelvo a poner S sobre S al cuadrado más 25, que es la transformada del coseno, solo que con la traslación, que sería S menos 1. Y otra vez vuelvo a escribir el coseno, que sería la transformada del coseno, que sería S sobre S al cuadrado más 25. eh, y la otra traslación sería S más 4. Aquí sería S más 4. Es una traslación hacia atrás, prácticamente lo que estoy viendo. Sería la función S trasladada 4 unidades hacia la izquierda. S más 4. ¿De dónde salió el más 4? Bien, el más 4 salió de esta traslación. El menos 1 salió de esta otra traslación. Y la otra que no está trasladada sería esa otra función. La que no está trasladada, ¿verdad? Sería esta otra función. Este 3 es el 3 de la traslación, ¿verdad? Solo que es una constante por la propiedad de linealidad. Lo puedo dejar por fuera de la traslación o de la transformada, como lo quieran ver ustedes. Entonces me queda en forma de multiplicación. Obviamente lo puedo juntar, ¿verdad? Ahora voy a usar la traslación, sería S sobre S al cuadrado, S sobre S al cuadrado, no, así, S al cuadrado más 25, porque esta no tiene traslación. De hecho, si lo quieren ver como traslación, sería traslación cero. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la exponencial de esta constante? La exponencial de esa constante es E a la C. E a la cero, exacto, E a la cero. Entonces, la traslación es cero, no hay traslación. Gracias. Bien, y aquí sería, en vez de S, sería S menos 1 en el numerador, y en el denominador sería S menos 1 al cuadrado más 25. Bien, más 3 veces S más 4 sobre S más 4 al cuadrado más 25. Esta S que a veces le pongo esas flequitas, solo es para distinguirlo del número 5. Es como la Q. Cuando quiero distinguirlo del número 9, le pongo esta flequita. A veces también para distinguir mi letra. La verdad uso esas flequitas cuando quiero distinguir algo, nada más. No significa nada diferente. No significa nada diferente. Ustedes en sus facultades van a encontrar profesores que a la letra mayúscula, a las transformadas, le agregan una plequita. A todas las transformadas le agregan una plequita, así.
De hecho, creo que así es que yo lo vi yo en las facultades, pero no tiene nada que ver la plequita, solo es para distinguirlo. Los profesores que ustedes encuentren después van a decir, no, es que yo lo distingo para diferenciarlo entre una transformada y algo que no es transformada. Para mí esto no es transformada, dice otro. No sé. Bueno, está bien. Solo es para eso, solo es una distinción, la plequita. Pero no es que significa algo diferente, ¿verdad? Ingeniero, Bien, mande. en este tercer elemento no es necesario desarrollar el cuadrado. No, no es necesario. En ninguno de los cuadrados que aparecen es necesario desarrollarlo. Ahora, sí, la pregunta del compañero tiene dos respuestas. No es necesario desarrollarlo, pero, pero cuando les den a ustedes por ejemplo, les den este caso, vamos a enfocarnos en la tercera transformada que hicimos, en la tercera traslación. Cuando ustedes les den este caso, a ustedes les van a dar desarrollado el cuadrado. A ustedes se los van a dar desarrollado y ustedes tienen que llegar hasta aquí, donde lo tengo yo. Esto que está aquí encerrado se le llama completación del cuadrado. Si ustedes desarrollan el binomio, el cuadrado, si ustedes desarrollan el binomio ese, solo es un desarrollo del binomio, pero volver atrás antes de desarrollarlo se llama completar el cuadrado. Ahí sí van a tener que hacer, hay un producto notable que se llama completación del cuadrado. Bueno, no es un producto notable, pero sí van a tener que utilizar ese recurso de completar el cuadrado. Aquí no es necesario que lo desarrollen porque a no ser que la respuesta esté desarrollada, que les aparezca en las pruebas y exámenes, ahí sí van a tener que desarrollar. Pero si ustedes tienen que presentar un trabajo, hasta ahí es más que suficiente. Bien, por ejemplo, suponiendo que hubieran desarrollado el cuadrado, suponiendo que hubieran desarrollado ese producto, les hubiera quedado algo así. Número 3. Encuentren la transformada inversa de 3S más 12 sobre, porque hice propiedad distributiva aquí, 3S y 3 por S y 3 por 4. Entonces 3S más 12. Y en el denominador me quedó, voy a desarrollar este cuadrado, sería S al cuadrado más 8S más 16 más 25 sería 35, 41. Así se los van a dar ustedes normalmente, ya desarrollado el cuadrado. Entonces ustedes tienen que de quitar ese desarrollo y la única técnica es o bien factorizando o bien completando el cuadrado. ¿Cuándo van a saber ustedes que es que tienen que completar el cuadrado? Primero, esto que está aquí no es factorizable. Ahí van a notar eso. Normalmente, cuando les den polinomios de grado 2 en el denominador, ustedes están en la obligación de factorizar. A veces sí se puede factorizar. Si logran factorizar, usen fracciones parciales. Si pueden factorizar, vamos a ver si tengo algunos ejemplos de la clase pasada. Por ejemplo, aquí en el número 4, este sí es factorizable. Sí es factorizable. Si pueden factorizar, factorícenlo y después usen eh, eh,
Se me olvidó por completo el nombre. Fracciones parciales. Fracciones parciales, sí. Gracias. Si es factorizable, usen fracciones parciales. Si no lo es, entonces usen completación del cuadrado. Entonces, obviamente ya saben cómo este ya está completo el cuadrado. Solo voy a volver acá. Si no saben completar el cuadrado, lo que van a hacer es lo siguiente. En el denominador le van a escribir s al cuadrado. No, perdón, s nada más. Y ese 8, como dice más 8, entonces pongo aquí más, al 8 le saco la mitad. Mitad de 8 es 4. Y lo elevo al cuadrado, todo eso. Bien, ese 4, si lo elevo al cuadrado, entonces lo estoy sumando. También se lo tengo que restar, ese 4 que está elevado al cuadrado. Se lo estoy sumando, se lo agregué, se lo tengo que quitar. Y luego pongo el 41 que tenía, que me sobró, ¿verdad? Así se completa el cuadrado. En el numerador solo factorizo, ¿verdad? Solo saco el factor común el 3 y me queda s más 4. Y luego saco el 3 de la transformada de Laplace, de la transformada inversa, porque por la propiedad de linealidad solo es una constante. Y me queda s más 4 entre s más 4 al cuadrado y 41 menos 4 al cuadrado es 25. Miren que tuve que hacer bastante procedimiento solo para volver a llegar a lo que ya sabía. Solo que ese es el procedimiento que se tiene que usar para completar el cuadrado. Bien, y ahora, como veo dos traslaciones en el numerador y en el denominador, aunque solo vea una traslación en el denominador, no importa dónde vean la traslación ustedes, si la quieren ver en el numerador o la quieren ver en el denominador, yo prefiero que la vean en el denominador, entonces esta traslación la voy a quitar. Yo prefiero que la vean en el denominador, porque es lo que me da la pauta para saber qué es lo que voy a transformar. El denominador, no el numerador. El denominador es lo que a mí me da la pauta para saber qué es lo que quiero transformar. Entonces le voy a quitar la transformada le voy a quitar la traslación al denominador y se me convierte de esta forma. Me voy a enfocar en el denominador. Le voy a quitar la traslación. Solo me queda s al cuadrado. Solo me queda s al cuadrado más 25. Pero la traslación se la voy a escribir aquí afuera. Sería s más 4. Se la quité la traslación y la dejé por fuera. Al denominador. Pero lo que yo le haga al denominador también se lo tengo que hacer al numerador. Entonces, aquí viene algo complicado. Es fácil ver que es la misma traslación, entonces fácilmente yo puedo decir S, pero lo que realmente ocurrió fue esto. Fácilmente yo puedo decir que es S nada más, pero lo que realmente ocurrió es lo siguiente. Este S más 4 lo igualo a 0 y despejo para S. No, vamos a ver. Sí. No, no es así, pero por ahí va la idea. Lo que ustedes van a hacer es que si dice S más 4, conviértanlo a S menos 4. Conviértanlo aquí, sustituyan S menos 4. Prácticamente es esto aquí, solo que con una operación contraria. Entonces sustituyan en vez de S, sustituyan S menos 4, entonces se cancelan los 4 y solo me queda la S. Eso van a hacer de ahora en adelante en cualquier ejercicio.
Enfóquense primero en el denominador y después se enfocan en el numerador. Vamos a ver si vemos otro ejercicio un poco diferente. Este porque ya sabíamos cómo iba a quedar. Bien, y luego la transformada quedaría 3 veces. Transformen inversamente esto. Les va a quedar un coseno de 5t y esto se convierte en una exponencial. La exponencial la pueden escribir al inicio o al final. Prefiero que la escriban al inicio. Entonces después voy a escribir el coseno, voy a escribir el exponencial e a la menos 4t y el coseno de 5t. Recuerden que el coseno es esto, la transforma de eso, y la exponencial es la traslación. Y el 3, pues es el 3, ¿verdad? La constante, el coeficiente. Esa sería la transformada inversa. Bien, pero ustedes ya sabían que eso iba a quedar así. Entonces no tiene chiste. Vamos a hacer uno que no sé, que en teoría no saben ustedes cómo va a quedar. Creo que la Entonces nos primera vamos. S igual a S más 4. Pero la primera S lleva con una flechita arriba, algo así. Sí, unos profesores usan eso. Es un circunflejo que usan realmente, una S y un circunflejo. También pueden hacer eso, pero no he visto eso en los libros de texto, entonces por eso no lo explico de esa manera. Si Pero quieren con la hacer eso, fórmula también. despejar quedaría el S menos 4 que dice. Sí, sí. Si logran entender eso que dijo el compañero, háganlo así y está bien, es lo mismo, es la misma técnica, solo que explicada de otra forma. Vamos a tratar de hacer otro ejemplo. Sería número 4, la transformada inversa de 2s más 5 sobre s al cuadrado más 6s más 34. Bien, entonces noten que el denominador no es factorizable. ¿Cómo saben que no es factorizable? Pues por el discriminante, ¿verdad? 6 al cuadrado es 36, menos 4ac, menos 4 por 34 es 4 por 4, 16, 4 por 3, 12, 13, 136. Sería 36 menos 136, da menos 100, da negativo el discriminante. Entonces no es factorizable. Si no es factorizable, usen eh, eh, completación del cuadrado. Últimamente me están olvidando las palabras. Creo que después de esa vacuna me afectó. Eh, bien, eh, entonces sería S y le saco la mitad a 6. La mitad de 6 es 3. Y como el 6 es positivo, también el 3 va a ser positivo. Y todo esto lo elevo al cuadrado. El 3 que queda aquí, el 3 al cuadrado, se lo resto. Y le agrego el 34 que me hacía falta. Bien, ahora en el numerador voy a sacar factor común. Bien, en el denominador, en el numerador está un poco más complicado, mejor lo dejo así. 2s más 5. Ahora, lo que sigue es quitar esta traslación en el denominador. Voy a quitar la traslación. Entonces me queda la transformada inversa de, en el denominador me queda s al cuadrado y 34 menos 9 sería 25. 34 menos 9 es 25. Y la traslación la voy a escribir aquí aparte, sería S más 3.
Luego, no me acuerdo cómo dijo el compañero, un circunflejo por ahí. Bueno, yo les dije que el S más 3 lo sustituyeran por S menos 3 mejor. Entonces les va a quedar en el numerador 2 por S menos 3 más 5. Para quitarle la traslación también en el numerador. Así se le quita la traslación en el denominador y en el numerador, en el denominador y en el numerador. Bien, entonces me quedaría, recordemos de dónde viene ese más 3, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? De cambiarle el signo a eso. Bien, luego en el numerador me queda, ahora separo el numerador, me quedó 2S, el 2 lo dejo por fuera de la transformada, 2S me quedó. Recuerden que aquí hago propiedad distributiva. 2S, pero el S sí lo dejo dentro de la transformada, sobre S al cuadrado más 25, trasladado S más 3. Más, sigo haciendo la propiedad distributiva, me quedó menos 6 más 5 es menos 1. Entonces aquí ya no es un más, es un menos 1. El 1 sí lo puedo dejar dentro de la transformada. Sería la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más 25, trasladada S más 3. Bien, entonces la primera transformada es un coseno de 5t. Y en la traslación, se me olvidó la traslación, es una exponencial, ¿verdad? Sería e a la menos 3t, coseno de 5t. De hecho, como es la misma traslación en las dos transformadas, entonces vamos a hacer lo siguiente mejor. Sería así, ¿ve? Como es la misma traslación, entonces la dejo en una misma exponencial. Sería e a la menos 3t. Y luego las transformadas de las funciones originales las dejo dentro de los corchetes. Sería 2 coseno de 5t. Y la otra transformada es menos. Recuerden que aquí no debe ser un 1, debe ser el beta. Si quiero un seno, ¿verdad? Y el beta es la raíz cuadrada de beta al cuadrado, que es 5. Entonces, 1 por 5. Y aquí sería un quinto, entonces. 1 por 5 y un quinto. Para que no se altere la expresión. Entonces aquí me quedaría un quinto del seno de beta t, de 5t. Esa sería la transformada. Bien. Y, uy, ya es hora, ¿verdad? Ni la ecuación diferencial les pude resolver. Bien, solo un último ejercicio más, solo para terminar eso de la traslación. Bueno, para terminar de entender esta forma de que yo uso de traslación, ustedes pueden usar el circunflejo, si gustan. Por ejemplo, si aparece 5S sobre S menos 2 al cuadrado, entonces yo les dije que la traslación sería en el denominador. Si la traslación es en el denominador, entonces ustedes van a escribir
la transformada inversa de, quítenle la traslación al denominador y la escriben aparte, sería S menos 2. Y en el numerador van a escribir, en vez de S, van a escribir S más 2, ¿verdad? S más 2. Porque la traslación era S menos 2. Yo le dije que solo le cambiaran el signo y quedaría S más 2. Entonces aquí les va a quedar 5 por S más 2. Y luego separan el numerador y les va a quedar 5S y 10. 5S y 10. Superan el numerador y el 5 lo dejo por fuera de la transformada y me queda solo S sobre S al cuadrado. S sobre S al cuadrado. Trasladada S menos 2. Y la otra queda un 10 sobre un 10 por la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado. Trasladada también S menos 2. Como es la misma traslación, la puedo, ya queriendo encontrar la transformada inversa, la puedo dejar por fuera como factor común. Como es la misma traslación, la puedo dejar como factor común, ¿verdad? Este es muy raras veces que les quede a ustedes un factor común. Bueno, por lo menos en las ecuaciones diferenciales casi nunca queda un factor común. Son varias traslaciones diferentes normalmente. Aquí sería E a la 2t, factor común. Y luego las transformadas de esto, de 1 sobre S es 1, multiplicado por 5 es 5. Más la transformada de 1 sobre S al cuadrado es t, multiplicada por 10 es 10t. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes. Bueno, Gracias. bueno, Buenas tardes. buena tarde.